Wow. Bueno, vamos a comenzar el último capítulo de Segunda de Pedro capítulo 3. Y hemos titulado este mensaje o este estudio en Segunda de Pedro 3, burladores versus la palabra de Dios, o burladores en contra de la palabra de Dios. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos encontrado burladores de la fe, aquellos que tratan de ridiculizar, de atacar o de criticar, ¿verdad?, la fe cristiana por diferentes razones. Y también pensaba, otro título pudiera ser ¿a quién creeremos? En diferentes momentos en nuestras vidas viene el reto a la fe cristiana, nuestra fe, y viene de manos de burladores, de críticos, de ataques de diferentes campos y en diferentes momentos en nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra defensa? Nuestra defensa en contra de estos ataques. ¿Cuál es nuestra defensa en contra de estos ataques? ¿Qué motiva estos ataques de los burladores y de los críticos? ¿Y cuál es la base de nuestra fe? En otras palabras, de que nuestra fe puede estar profundamente enraizada y establecida. Estas son, creo, algunas de las preguntas que podemos hacernos en el estudio de la noche. Vamos a leer el capítulo completo, un poquitico largo, pero todo es creo que no lo podemos separar, es un conjunto, ¿no?, que va unido. Escuchemos lo que dice aquí Pedro al final de esta carta. Segunda de Pedro 3, dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El apóstol Pedro nos está escribiendo aquí para contrarrestar esta crítica o esta burla de estos hombres que dices que vendrán. ¿Y cuál es la sustancia de esta crítica? ¿En qué consiste? En cuestionar la promesa de Dios en Cristo Jesús. Versículo 4 dice que ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de la venida, del regreso de Cristo? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es aquellos que de alguna manera miran, ¿verdad?, a la creación, al mundo, a la humanidad, y al ver, ¿verdad?, el ciclo de la vida y a estar ensimismados en nuestra vida, de alguna manera piensan que las cosas permanecen igual, que las cosas permanecen igual y que no hay tal promesa de la venida, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este es el argumento, ¿verdad?, que vemos que Pedro describe aquí. Es un cuestionamiento de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Quizás ustedes también pudieran dar testimonio, compartir algún argumento o burlas que han hecho a la fe cristiana que ustedes han encontrado en vuestra propia experiencia, en vuestro propio vivir. Estoy seguro que si no lo han encontrado es una cuestión de tiempo antes de que encuentren algún crítico que les hable, que les cuestione, que les rete, que les haga algún argumento en contra de la fe cristiana. ¿Cuántos hemos encontrado críticos, burladores, verdad, y argumentos a lo largo de nuestra vida? ¿Y cómo es que responde Pedro? ¿Cómo es que responde Pedro a esta crítica que en la esencia, de alguna manera, pudieran haber muchas formas y variaciones de las críticas de los burladores, pero esta quizás así está allí, trata de asestar un golpe a lo que es la esencia de la esperanza de nuestra fe cristiana. ¿Cuál es la esencia de la esperanza de nuestra fe cristiana? Que estamos aguardando y esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aguardando, en otras palabras, que Cristo resucitó
Y que como Él resucitó, en la misma manera en que le vieron ascender, ¿verdad? En esta misma manera, visiblemente Él regresará. Y ese será el final de la historia. Será la culminación de la historia de la redención, que aguardamos en el regreso de nuestro Señor un final particular que tiene que ver con nuevos cielos y nueva tierra, una nueva creación, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Nosotros aguardamos y esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con un mundo, un universo recreado en justicia. En justicia, la esperanza del creyente, ¿verdad? Que tiene que ver con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, tiene que ver con la creación, la esperanza y el anhelo del creyente de establecer la justicia de Dios. De un mundo donde mora la justicia. Lo cual implica que hay un Dios de justicia. Vean las implicaciones de esto. Implica que hay una creación, que hubo una creación con estándar de justicia. Implica que hay un Dios que juzga conforme a la justicia, y por supuesto implica que hay una esperanza de redención para el hombre juzgado por Dios conforme también a la justicia. Y esto precisamente es el argumento de Pedro. Se fijan en el argumento de Pedro, cómo él lo va desarrollando. Nos empieza diciendo en contra de los burladores. Y nos hace sentido por la naturaleza de los burladores, como vamos a ver. Dice el versículo 1 del capítulo 3, que Él quiere despertar con exhortación. ¿Qué cosa? En nosotros. ¿Cómo describe ahí lo que Él quiere despertar? Nuestro limpio entendimiento. Nuestro limpio entendimiento. De alguna manera, ¿verdad? Por la gracia de Dios, el creyente es alguien que ha adquirido un entendimiento o una mente pura, santa. Hemos sido purificados y santificados por la palabra de Dios. Purificados y santificados por la palabra de Dios. Y esto es un contraste con los burladores, porque dice el versículo 3 que los burladores andan según ¿qué? Sus propias concupiscencias. ¿Se fijan? Según sus propios deseos malvados, desordenados. Es lo que la palabra concupiscencia quiere decir. Concupiscencia es un deseo que es contrario a la voluntad de Dios. Los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios son los deseos que motivan, que gobiernan, que impulsan la mente inicua del burlador. ¿Ven la motivación? La motivación del burlador es que él es guiado por su propia mente. Y su propia mente está consumida por los propios deseos de su concupiscencia. ¿Cuáles son estos deseos? A mí siempre me gusta cuando menciono la concupiscencia hacer referencia a cómo Juan lo pone en su carta, en Primera de Juan, que dice que son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanidad de la vida. Esta es la manera de poder entender qué quiere decir concupiscencia. Que nuestros ojos miran al mundo y quieren consumir el mundo
para satisfacer y enaltecer su propia vanidad y orgullo. Que sentimos una concupiscencia, un fervor, una caldera de inclinaciones y de deseos con respecto al mundo, que están adentro, pero que el mundo los activa, ¿verdad? Porque resuenan con algo adentro de nosotros. ¿Con qué resuenan? Con nuestra vanidad, con nuestro orgullo, con nuestro propio endioseamiento, con nuestra propia gloria. Por lo tanto, estos deseos desordenados son deseos contrarios a la voluntad de Dios, son deseos contrarios a la gloria de Dios y son deseos que es para la gloria propia, el endioseamiento propio que nos lleva a la autodestrucción, a la competencia y a el daño los unos a los otros. Nos lleva a todo lo que se describe en la ley moral de Dios, que es conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, la concupiscencia no quiere darle gloria a Dios y agradecerle y someterse a Él, sino quiere darse gloria a sí mismo, enaltecerse y yo ser mi propia autoridad siguiendo mis propios deseos. ¿A qué me lleva eso? A la falsa religión, a adorar a Dios, al Dios que yo cree a mi propia mente, conforme a mis designios. ¿A qué me lleva eso? A rechazar la autoridad que Dios ha puesto en la vida, porque yo soy la última fuente de autoridad. ¿A qué me lleva eso? A odiar al prójimo, aquel que se mete en mi camino, a utilizar al prójimo, a matar al prójimo. ¿A qué me lleva eso? A adulterar, a utilizar la sexualidad como un vehículo también para mi propio deleite, ganancia y gloria. Me lleva a mentir, me lleva a robar, me lleva a destruir, ¿verdad? Me lleva a enjuiciar al prójimo para exaltarme a mí mismo. Ese básicamente es el decálogo, ¿verdad? Es la concupiscencia, es todo lo que es contrario a la ley moral de Dios. Los burladores están gobernados por estos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Pero lo que hace Dios en nuestras vidas y la defensa que nosotros tenemos contra estos deseos que se anidan en lo que la palabra llama la carne o el hombre antiguo, el primer Adán, es esa, pudiéramos decir, es esa concupiscencia que está en los miembros de nuestra mente antigua, de nuestra manera de pensar, de vivir antigua, conforme a cuando estábamos separados de Dios. Eso está en nuestros miembros, esa memoria, esos instintos, esas inclinaciones, ¿verdad? Lo que hace la defensa contra esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios que nos revela el conocimiento de Dios y las promesas de Dios en Cristo Jesús. Es el antídoto, no hay otro antídoto, no hay otra manera de enfrentarse a esta carne, no hay otra cosa que pueda contra ella. El apóstol Pablo nos dice en otros lugares que a veces los hombres tratan a través de disciplinas rigurosas, a través de misticismo, de pensamientos en cosas elevadas, de ángeles, de adoración esotérica, pero lo único que tiene poder para enfrentar, para restringir y para enfrentarse a la crítica, a la burla de los burladores, que de alguna manera puede resonar con nuestra carne, porque ellos prometen, como vimos la semana pasada, libertad, pero ellos son hijos de esclavitud, ¿verdad? Como dice en el versículo 19 del capítulo 2,
recordemos el 18 y el 19, el engaño de los falsos maestros, pues hablando palabras infladas, versículo 18 del 2, pues hablando palabras infladas y vanas, se fijan, infladas y vanas, seducen. ¿Por qué seducen? Porque lo que va a hacer el enemigo a través de los falsos maestros, profetas y los burladores es tratar de conectarse con la carne, con la concupiscencia, con esos deseos de nuestra carne, del hombre antiguo, del hombre adámico, del primer hombre, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de el que lo venció. Estos burladores son esclavos de sus concupiscencias. El creyente ha sido liberado de ellas. No que no las sintamos, no que no las experimentemos, no que no nos afecten, pero la carne ya no se enseñorea de nosotros. ¿Por qué no se enseñorea de nosotros? Porque el Señor nos ha limpiado el entendimiento. Nos ha dado la mente de Cristo. ¿Y en qué consiste la limpieza de ese entendimiento? Que nos ha puesto ahora en una orientación, en afecto, en mente y en voluntad, a esperar, a buscar y a anhelar la promesa de Dios en Cristo Jesús, que es nueva creación donde mora la justicia. Ahora el Señor nos ha orientado a la comunión con Él, que es una comunión que limpia, que purifica, que nos transforma conforme a la justicia de Dios, conforme al carácter de Dios. Que ahora es nuestra orientación, es lo que esperamos, es lo que aguardamos, es lo que deseamos. Los burladores, y ustedes han oído quizás algunas de las trampas del enemigo, sobre todo en aquellas corrientes satánicas y dichos de los satanistas y de aquellos que, ¿verdad?, de una manera abierta luchan en contra del cristianismo. Dice, yo prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Han oído, verdad, esos dichos? Pues ellos creen que de alguna manera la concupiscencia de la carne y vivir en los deleites de la carne es el reinar y es el final de la vida, que es de alguna manera ¿verdad?, lo más grande, el vivir para la concupiscencia, para los deseos de la carne. Dios ha purificado nuestras vidas porque nos ha venido a dar un entendimiento de que esto es una esclavitud, de que esto en realidad no produce paz y descanso y alegría y deleite, sino que es la justicia de Dios, verdaderamente el ser conformado al carácter de Dios, el recibir las cosas del reino de Dios de justicia, el buscar a Dios, su reino y su justicia, lo que verdaderamente hace la vida de felicidad, de gozo, de paz, de alegría, de riqueza. El Señor ha purificado nuestro entendimiento de la esclavitud, de la corrupción de la carne. Hermanos, y eso es uno de los argumentos y evidencias más grandes e importantes que tenemos. En otras palabras, esto se llama, cuando tratamos de defender la fe, que debemos hacerlo, y hay muchas maneras de hacerlo, se llama apologética, ¿verdad? La apologética, que hay diferentes modelos, diferentes enfoques para hacerlo, etc. Pero me llama mucho la atención aquí que Pedro utiliza este argumento que es la palabra de Dios que ha purificado nuestras mentes
y que nos ha enfocado en una esperanza que tiene que ver con los planes de Dios de culminar esta creación en gloria y en justicia. Y eso es algo que está gobernando nuestro entendimiento, nuestra mente, que rige nuestros pensamientos. ¿Se fijan? A veces tratamos de buscar el convencer a alguien y son cosas útiles, ¿verdad? Útiles, y debemos usar todos los medios de la creación en contra de la evolución. ¿Cuántas maneras quizás, verdad? A veces tratamos de defender la fe, hablando acerca de cómo el mundo tiene que haber tenido un comienzo, ¿verdad? Hablando de cosas que tienen que ver con la lógica del ser humano, etcétera, etcétera. ¿Cuántas maneras de defender la fe pudiéramos utilizar? Pero yo creo que hay una finalmente, hermanos, que en lo personal tiene que ser experimentada, y es el testimonio más grande que pudiéramos levantar. Y es que el Señor ha limpiado mi corazón. Ha limpiado mi corazón, porque lo que anhelo y deseo es su reino de justicia. No el caminar en la concupiscencia de mi carne. Porque he venido a entender y como decíamos el domingo, ¿verdad? He venido a lamentar y he venido a sentir el dolor y el peso de lo que es el arrastrar a este cuerpo de muerte y a esta carne, este hombre, como decía Pablo. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Y es eso que Pablo está viendo. Yo sé que en mi carne no mora el bien, pero en mi mente me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y al final del día, hermanos, este es el encuentro, ¿verdad? Es el encuentro de la palabra de Dios en su testimonio y en su poder, y la palabra de los burladores, y la palabra de los calumniadores, y la palabra de otras fuentes de autoridad. Al final del día, ¿verdad? ¿Qué es a quién creeremos? Y a quién creamos nos orienta en una esperanza que define, colorea nuestra manera de vivir. Eso es el argumento, creo yo, a modos, pudiéramos entrar en los versículos, pero a rasgos grandes, el argumento que Pedro está haciendo. Nos dice en el versículo, después de decirnos que quiere despertar nuestro limpio entendimiento, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno es que despierte, que eso pueda despertar en nuestros hijos, que pueda despertar en nosotros, que sea renovado en nosotros, ¿verdad? Para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dados por vuestros apóstoles. O sea, aquí hay una armonía del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, la historia de la redención, la revelación de la palabra de Dios que ha culminado con el mandamiento de los apóstoles. Con lo que llamamos en clases pasadas, recuerdan, allá en el capítulo 1, el recordatorio apostólico. Ese fue uno de los títulos. Allá en el capítulo 1, se fijan, Pedro dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Despertar qué? Volví a segunda de Pedro 1, 12. Este fue el recordatorio apostólico, ¿verdad? Después de Pedro, en la manera tan sumaria en que Pedro
trae las doctrinas de la fe. Lo vimos al principio de la primera carta de Pedro, al principio aquí de la segunda. Nos habla de las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, a través de la justicia de nuestro Salvador, las grandes promesas que hemos recibido para venir a huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Estoy parafraseando los primeros versículos de segunda de Pedro 1. Nos habla del fruto del Espíritu, que esta es la manera en que caminamos y entramos en el reino del Señor. Y nos dice entonces en el 12, les traigo este recordatorio para despertaros, para avivarlos. ¿Cómo somos avivados? ¿Cómo somos despertados? A través de la palabra de Dios. A través del recordatorio apostólico que está en armonía con la historia de la palabra de Dios, a través de los profetas, que tiene que ver con las promesas de Dios en Cristo Jesús, que han venido a cumplirse en Cristo Jesús. Versículo 15 en 2 de Pedro 1 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo nos defendemos? Teniendo memoria de estas cosas. ¿De qué cosas? De las promesas de Dios, de las palabras de los profetas, de las palabras de los apóstoles, de nuestra esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Esto nos despierta, esto nos aviva. ¿De qué manera? Despertando en nosotros un limpio entendimiento, un conocimiento, una mente que es llena de un conocimiento que purifica, que santifica, que nos orienta a ese objetivo final y glorioso de nuevos cielos, de nueva tierra, donde mora la justicia en comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador. La pregunta y punto de reflexión es: ¿hace esto la palabra de Dios y las promesas de Dios en nuestras vidas? Vemos que este es el efecto que tiene en nosotros. Vemos que esto es lo que nos sostiene. ¿Qué otro argumento nos sostiene? ¿Qué otro argumento nos enfrenta a la crítica? Y con un testimonio interno del Espíritu, ¿verdad? Provocado y causado e inspirado por la palabra santa de Dios, nos puede ayudar a perseverar, ¿verdad?, en contra del ataque del enemigo. Si no tenemos este testimonio interno del Espíritu, no vamos a perseverar. Y por eso es que muchos abandonan la fe. A veces, tristemente, los jóvenes se van, reciben tantos argumentos cuando llegan a las universidades, cuando viven en este mundo, ¿verdad?, de tanta oposición a la fe. Y si no tienen esta ancla interna de una esperanza viva, gloriosa, que te purifica, que despierta en ti un celo, un fervor, un entendimiento y una conciencia limpia y purificada para la justicia, donde cuando tú comparas lo que tienes con el reto que viene a tu fe, te das cuenta que es un reto sucio, injusto, vano, falso, fatuo. Si esa manera de sopesar las cosas, de discernir, de establecer la diferencia no existe, no hay manera de defenderse. No hay manera de permanecer. Porque lo único que hay entonces es el peso de nuestra propia concupiscencia. Lo único que había quizás era un entendimiento superficial, mental, intelectual, y algo que nos mantenía de alguna manera, pero en el fondo no estaba el arraigamiento, ¿verdad?, de esta purificación de conciencia, de esperanza, de transformación a la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, a su venida.
No había esta esperanza en realidad, ¿verdad? Que es la que nos purifica. Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa entonces desarrollando este argumento, que en la esencia es esto que hemos explicado. Dice que estos burladores, versículo 5, viendo 2 de Pedro 3, estos burladores ignoran voluntariamente. En otras palabras, cierran su mente, su corazón en su voluntad de concupiscencia en contra del testimonio y el poder de la palabra de Dios, que dice lo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Nos habla de la creación, que por la palabra de Dios los cielos y la tierra fueron creados y subsisten, provenientes del agua. Nos habla del juicio del hombre. En el del diluvio, claro. Lo conocen y voluntariamente lo niegan. Lo niegan. Muy bueno. Y 6, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. La creación, el juicio del hombre en el diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, que hay un juicio pendiente. Creación y juicio. La palabra de Dios provee una historia al hombre, que es la historia de Dios, que es la historia de la redención, que es: yo te creé, tú eres criatura mía, eres mi creación, por lo tanto, tienes que rendirme cuenta a mí. Si tú eres mi creación, yo soy un Dios de justicia, tienes que darme cuenta, ¿verdad? Estás bajo mi escrutinio, bajo mi estandarte, bajo mi justicia y por lo tanto bajo mi juicio. Esto es algo que el hombre impío, como dice aquí, que el hombre impío ignora o niega o rechaza voluntariamente. Voluntariamente. Otra manera de ponerlo, me gusta cómo lo dice Romanos. Allá en Romanos capítulo 1 lo pone de esta manera. En Romanos capítulo 1, mira qué interesante, en el 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres quieren suprimir, detener, ignorar con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Que son criaturas de Dios y que al no reconocer a Dios estamos bajo el juicio de Dios. Versículo 20, porque las cosas, en Romanos 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Estos son argumentos apologéticos, que la creación testifica de Dios, que la conciencia del hombre testifica de Dios, del bien, del mal, de la justicia, de la injusticia, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios de esta manera, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y ahí sigue, pueden terminar el capítulo, la lectura en la casa, está muy interesante cómo es que de una manera tan fiel describe este capítulo la condición del hombre en su injusticia, en su rebeldía contra Dios y el juicio de Dios sobre éste. Estas cosas están en la conciencia del hombre, pero el hombre las suprime. El hombre las rechaza. Estas cosas registran con la historia de la humanidad, que somos criaturas de Dios, que a Él nos debemos, que tenemos que rendirle cuenta a Él,
que un día morimos y después viene el juicio. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí a grandes rasgos, lo que la palabra de Dios está revelando, pero también dice algo más. Y ahora aquí es donde viene la gracia de Dios y la redención, que también ignoran estos burladores, voluntariamente rechazan. Dice entonces versículo 8 y 9, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos aquí que vemos la paciencia de Dios en la historia de la redención, que no es un retardo, que no es una tardanza, sino que es la paciencia de Dios en su gracia, en su benevolencia, para salvación de su pueblo, para salvación del pecador. Vemos aquí el carácter de Dios, que no quiere que el hombre muera y perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. El arrepentimiento, del cual hablamos este domingo. Esa convicción de que precisamente somos criaturas de Dios, nos debemos a Él, hemos pecado contra Él, convicción de nuestro pecado, el dolor que le acompaña, pero la confianza en la promesa de Dios en Cristo Jesús para salvar al pecador, para extender su gracia y su benevolencia al pecador. Y el arrepentimiento es eso, entonces, el voltearnos a Él en contrición, en dolor por nuestros pecados, en la persuasión y la convicción de que Él es justo y nosotros injustos, y Él es justo en juzgarnos, ya no, ¿verdad?, le inculpamos, ya no estamos en contra de Dios, sino que reconocemos que Él es justo en sus juicios, pero ahora nos sometemos a la benevolencia divina, a la misericordia, clamamos a la misericordia de Dios en arrepentimiento, que es la manera en que nacemos de nuevo y ganamos entonces un limpio entendimiento. Venimos a la luz, venimos a la purificación de nuestros pecados, venimos a la esperanza en gloria en Cristo Jesús, y venimos ahora aún gradualmente ser conformados a ese carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en espera de esa nueva creación. Por lo tanto, esta es la aparente tardanza, lo cual no es tardanza para los hombres que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios y de la historia de la redención. Viven, ¿verdad?, como a veces decimos, con la vista corta, como ciegos, porque vivimos en el diario vivir para trabajar, para luchar, para tratar de mejorar nuestras vidas, y cuando viene a ver nos cogió la vejez, nos enfermamos y nos morimos, y ahí se acabó todo. Y los hombres miran a la historia, a veces ni siquiera conocen la historia, mucho menos, obviamente, la historia de la redención, y no tienen un poder valorar qué es lo que ha pasado en el mundo y qué está pasando en el mundo. Simplemente para ellos, es lo mismo. Y es verdad, dice Salomón, que si miramos a la vida del hombre debajo del sol, es como que todo es lo mismo, como que no hay nada nuevo bajo el sol, como que lo que fue será otra vez. Hay un aspecto repetitivo, cíclico para la vida, y es verdad. Sí. Sí, ciertamente. En otras palabras, el Eclesiastés es la apreciación de la vida debajo del sol, separado de Dios. Y es como decir, wow, al final del día,
el pensamiento de toda persona. Es el pensamiento de la persona que no conoce a Dios, que no. Pero ahora contrasta con el Cristo sobre una fiesta todas las cosas. Y ganamos entonces una visión de la historia de la redención. Y aquí podemos entonces añadir otros asuntos de defensa de la fe, de apologética, ¿verdad? Y es que la historia ha venido cambiando. ¿En qué manera? Aunque hay un aspecto ciertamente, como dice el Señor, que es como una mujer que está encinta con dolores de parto. Vienen ¿cómo se dicen? Las contracciones y se recurren, y es verdad, a veces decimos, y tenemos que tener cuidado porque decimos, las cosas están muy mal, porque esto, aquello, y vemos un momento en la historia donde también estuvieron mal en el pasado, y hubo tanta corrupción, etcétera, pero están pasando cosas que hacen que estos ciclos de declensión, de inmoralidad, ¿verdad?, de espiritualidad falsa, vayan profundizándose y aumentando en intensidad y en profundidad. ¿Y con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver precisamente con la historia de la redención, que desde la creación hasta la venida de Cristo, ¿verdad?, había una promesa que tenía que correr su curso a lo largo de la historia de la humanidad. Y las promesas tenían que ver con la venida del Mesías, con la formación de un pueblo, con el juicio de ese pueblo, con el juicio de las naciones que también se lo pusieron a ese pueblo, con el juicio del mundo finalmente revelado en la persona de Cristo, el último hombre, para que se cumpliese toda justicia, para que fuera vindicada la justicia de Dios y se abriera la salvación a las naciones. Ahí hay un gran cambio histórico, ¿verdad?, que es la primera venida del Señor. Se cumplió como la palabra de Dios había profetizado. Y tenemos ahora también la promesa, ¿verdad?, de que ese mismo Cristo va a regresar de una manera un poquito más velada en el Antiguo Testamento, pero de una manera explícita en el Nuevo Testamento a través de la palabra apostólica y del recordatorio apostólico que el Señor quiere traernos. ¿Y qué pudiéramos decirle a alguien que nos haga una crítica, que las cosas siguen igual, etcétera? Bueno, ya sabemos que podemos hablarle de la historia de la redención hasta la venida de Cristo y el cumplimiento de estas promesas. ¿Y qué les decimos de ahora, de ahí en adelante, en estos últimos 2000 años que han sucedido? ¿Qué pudiéramos explicarle al crítico o tratar de decirle al burlador? ¿Qué está haciendo Dios? Bueno, ciertamente podemos decirle, hay ahora un llamado de salvación para tu vida. No es que sea, como dice Pedro, no es que sea una tardanza, sino que es una oportunidad de salvación para ti. Pero no solo para ti. ¿Sabías tú que lo que comenzó allí en Jerusalén y en aquellas ciudades se ha ido expandiendo a todo el mundo a lo largo de estos siglos de historia? Que así fue profetizado por el Señor, que este evangelio del reino tiene que ser proclamado a todas las naciones. Y comenzó allá en el oriente, se fue expandiendo hasta Europa. Hubo una historia en Europa de crecimiento, de población, para en algún momento descubrir un mundo que no se conocía, que fue ¿cuál? Lo que le llamamos el Nuevo Mundo, las Américas, ¿verdad? En el siglo XV, 1500 años tuvieron que pasar. Dios allí, con la historia, ¿verdad?, llevando a cabo toda aquella historia del cristianismo a través del Imperio Romano, las persecuciones, el cristianismo extendiéndose, haciéndose oficial a lo largo de la Edad Media y siendo corrompido, etcétera. Pero que esto fuera como fue al principio también, a través de las persecuciones, a través de la corrupción, fuera entonces y viniera el cristianismo, el Nuevo Mundo, a las Américas.
y en estos últimos 4 o 5 siglos ha tenido que darse otros elementos. Se dio la Reforma, que fue el descubrimiento precisamente de el Evangelio, el renacer del Evangelio, ¿verdad? Para poder dar al traste con la oscuridad de la Iglesia Católica Romana y la esclavitud en que se habían sumido los pueblos por la falta del Evangelio. Todos estos son desarrollos históricos que el Señor está dando cumplimiento. ¿Y qué falta? Bueno, Pablo nos dice allá en Tesalonicenses que el fin no vendrá. Tiene que darse la verdad, tiene que darse la evangelización mundial que se ha estado dando, se ha cumplido. Y después viene un elemento interesante, que es que la apostasía. El fin no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre inicuo de perdición. Eso se dio a través de la historia. Nosotros sabemos, ¿verdad? Después de la Reforma vinieron otros movimientos en la historia. Vino en inglés se dice el Enlightenment, el alumbramiento en español. No sé si se dirá así en español. La edad de la razón, el hombre vino, el humanismo reciclado, el Renacimiento primero. Vimos ahí, ¿verdad? Todas aquellas obras, y en Italia, toda esa cuna del Renacimiento, que es un humanismo incipiente, que trajo cosas buenas, pero a la misma vez ahí están semillas del hombre en su endiosamiento, la edad de la razón, la época moderna, y donde estamos hoy, que se ha llamado la época posmoderna. Una época muy interesante y peligrosa, donde están las bases de la apostasía. Esta apostasía que puede cernirse y que se está cerniendo sobre todo el mundo de una manera global, que es el rechazo de la verdad de Dios, porque la filosofía del hombre es que no hay verdad sino tu verdad y mi verdad. Ya no hay, ¿verdad? Como el mundo antiguo, donde al menos había un sentido de que hay ciertos estándares, de que hay una verdad, de que hay que descubrirla, de que tratar de llegar. Ahora vivimos en un mundo donde no hay verdad, muchas verdades, y todas esas verdades tienen que ser respetadas. Todas esas verdades traen una narrativa que se une en una evolución social humanista del hombre. Pero lo que no hay espacio en este ambiente de hoy es para la verdad exclusiva de la fe cristiana. Y eso es lo que estamos viendo más y más gestándose religiosamente, socialmente, políticamente, lo cual creemos está sentando las bases para este gran movimiento de apostasía y de anticristo. Y el Señor regresa. Estas son cosas, hermanos, que podemos, ¿verdad? Ya está extendiéndose, está ganando terreno, ¿verdad? Está sentándose las bases para esa bestia, ¿verdad? Que se levanta. Vamos a estar hablando de eso en Apocalipsis cuando lleguemos allá. ¿Cómo nosotros, verdad, permanecemos? ¿Qué nos sostiene? Dice que el advenimiento de este hombre inicuo será con señales y prodigios engañadores. ¿Estará esto relacionado con los avances increíbles de la ciencia que hemos visto en las últimas décadas? Veremos cosas que van a retar nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a sostener? ¿Cómo vamos a perseverar? Hermanos, creo yo que aquí está la respuesta. Es que de alguna manera la alternativa que se va a levantar no nos lleva en la dirección de un entendimiento limpio y santificado y una esperanza de gloria y de justicia en Cristo Jesús.
Y todo lo que no vaya y venga en esa dirección, nuestra alma lo va a rechazar por el Espíritu Santo de Dios. Pero el que no está arraigado así, será devorado fácilmente por esta alternativa humanista. Con eso en mente, hermanos, vemos en los próximos versículos que ese final y ese juicio final ya no va a ser por agua, sino va a ser por fuego, que de alguna manera el fuego, sabemos, es interesante, alguien me pregunta, bueno, ¿por qué agua y por qué fuego después? Y lo que se me ocurre pensar, y hay quizás el argumento bíblico, Pedro lo menciona, es que el diluvio por agua es un tipo del antitipo que nos salva, que es el bautismo, es decir, la respuesta de una conciencia limpia, de la cual el bautismo testifica, la muerte y la resurrección en Cristo Jesús, las aguas del bautismo. Pero la recreación de todas las cosas, ¿verdad?, es a través de fuego, porque es el final, ya es este juicio final, donde todas las cosas son renovadas. Ya no es simplemente para salvación, sino que ese tiempo ya pasó y ahora es para regeneración, renovación final, total y completa. Y esto es a través del fuego, a través, ¿verdad?, de una creación que es donde los enemigos han sido destruidos. Nosotros estamos en el cielo con el Señor en el arrebatamiento que desciende con el Señor para juicio de los enemigos, y en ese momento queda todo en ese fuego del juicio de Dios. De ese juicio salen nuevos cielos y nueva tierra, y allí la nueva Jerusalén desciende y es establecida por siempre en gloria y en justicia. Eso a grandes rasgos, hermanos, es nuestra esperanza. Es lo que dice Pedro aquí también, que Pablo enseña que hay cosas difíciles de entender seguramente, ¿verdad?, a cuáles se referiría Pedro. Pues puede ser diferentes cosas, ¿verdad? Pedro ha hablado de la justicia, quizás puede ser de los que distorsionan la gracia de Dios, puede ser de los que no entienden la elección de Dios, puede ser de también los que distorsionan la resurrección y la renovación de todas las cosas, como los gnósticos que hablamos la semana pasada. Ciertamente Pablo se toma el tiempo y nos da por el Espíritu Santo doctrinas que son a veces difíciles de entender, y los inconstantes e indoctos las tuerzan, como también las otras escrituras, para su propia perdición, porque no están sometidos a la escritura, sino que ellos están o se sienten en control de ellas, de manipularlas, de controlarlas, de tergiversarlas para satisfacer sus propias concupiscencias. Así que esto es, nos dice Pedro para terminar, 17, vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Eso siempre está la exhortación, ¿verdad?, la advertencia a estar firmes, a no caer, a guardarnos, para poder utilizar los medios que Dios nos ha dado. Dios nos va a guardar, pero lo va a hacer a través de los medios. Y parte de los medios es nuestro prestarle atención a la palabra de Dios y permanecer en ella. Antes bien, ¿cómo es que vamos a permanecer? Creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario? Pedro cierra la carta como él nos quiere llevar a él, a entender que solo en el conocimiento de Cristo, El conocimiento de Cristo. evitarnos todo este tipo de problemas. Vamos a sufrir, vamos a Yeah. pero Sí.
en el conocimiento de Cristo, así como nos empieza el capítulo, Yeah. cierra por Cierra. Tremendo, tremendo. Gloria a Dios, muy buena observación. Algo más, hermanos, alguna pregunta, comentario, observación. Hablando de la apostasía de la cual Sí. hablamos brevemente, Ujú. en el pasado yo también puedo hacer una reflexión y creo que tiene que ver con lo que